Así que inscríbanse con nuestra hermana Yusneidi. Allá está, mire, la vea. Hace 8 días vi un buen número ya, hermanos, que se reunieron, pero ella sigue levantando inscripciones. Así que inscríbanse porque necesitamos ir como concretando eso por algunas razones logísticas. Voy a pedirle, hermano, ahí donde está, no tenemos mucha, ¿cómo será? Asistencia hoy, muchos hermanos faltan, debe ser que están muy largas las colas para votar, bueno, tal vez no hay transporte, no sé, pero gracias al Señor por el que llegaron los que estamos. Voy a pedirle, por favor, incline su rostro y ore, pero voy a pedirle que ore por este servidor y ore por la palabra que el Señor tiene para su iglesia esta mañana. Incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore. Dios bueno, con un motivo muy especial nos hemos congregado esta mañana, Señor. Cada momento del culto es un momento muy especial. Desde el tiempo de la escuela bíblica, las clases, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la ofrenda. Pero este también es un momento sagrado, el momento en que tú hablas. Aquí abrimos tu palabra ante nosotros. Y cuando tu palabra se abre, cuando tu palabra se lee, cuando tu palabra se expone, Señor Dios, lo menos que podemos hacer es escuchar con temor y temblor. Yo, Señor Dios, una oveja entre las ovejas, también, Señor, aunque tú me envías a exponer tu palabra, también necesito el primero en escuchar. Señor, ministra tu palabra a tu iglesia esta mañana, ministrala en cada corazón. Habla, Señor, por tu Santo Espíritu, y que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y no vuelva a ti vacía, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted tiene su Biblia y ábrala, por favor, en el libro del Apocalipsis. Hace 8 días comenzamos un tema en el libro del Apocalipsis y quiero que lo continuemos hoy. En el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, capítulo 2. En lo posible, haga un paréntesis aquí, en lo posible, por favor, desconecten sus celulares o pónganlos en silencios, que solo puedan consultar allí lo que necesitan consultar. Si necesitan hacer una lectura bíblica está bien, pero que su teléfono no timbre, que sus llamadas puedan esperar hasta dentro de un rato. El Señor nos permita concentrarnos en lo que vamos a hacer esta mañana. Apocalipsis capítulo 2. Allí nosotros encontramos que Juan comienza a desarrollar el tema del mensaje a las iglesias. Ahora vamos a mirar eso. Pero hay un mensaje en especial aquí con el cual Juan comienza, y es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Allí dice los versículos del 1 hasta el 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tremenda palabra esa, ¿verdad? Es lo que le escribió personalmente Jesús, digámoslo así, por intermedio de Juan a su iglesia en Éfeso. Piense en esto. Qué impresionante sería. Yo creo que ninguno de nosotros dejaría de sentirse impactado recibir una carta de alguien muy, muy importante, una persona reconocidamente importante, tal vez un personaje a nivel nacional, a nivel mundial, y usted recibe una carta de alguien muy importante, tal vez un mandatario de un país, tal vez su jugador predilecto de fútbol, o tal vez el cantante que usted más admira, no sé, o la persona más rica que usted conozca, alguien a quien usted respeta, admira y cuya autoridad reconoce. Eso sería impactante para usted, para cualquiera de nosotros. Ahora bien, aquí dice Juan que una carta es enviada a un grupo de personas como ustedes, como yo, como nosotros. Una carta es enviada por parte de Jesús en una forma muy personalizada y en la que el remitente se identifica de una manera muy concisa. En el versículo 20 del capítulo 1, Jesús termina en su diálogo con Juan en la isla de Patmos. Jesús, hablando con Juan, le explica el misterio de las siete estrellas y también de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra ángeles significa mensajero, así que es obvio que la carta está dirigida al ángel de la iglesia, según dice el versículo 1 del capítulo 2. Y ese ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. La carta está dirigida al pastor de la iglesia. El mensaje viene al pastor de la iglesia y por intermedio de él a la iglesia. De allí que es tan importante que los pastores que exponemos la palabra de Dios sepamos escuchar lo que Jesús quiere decir a su iglesia. Y en esa carta Jesús subraya que Él es quien con su poder, miren bien, Jesús con su poder sustenta a la iglesia, cuida a la iglesia y está en total control de su iglesia. También Jesús demuestra conocer profundamente a la iglesia. Ojo, iglesia, Jesús demuestra conocer profundamente a la iglesia. Él sabe quiénes son diligentes obreros. Él sabe quiénes tienen un corazón malintencionado. Él sabe quiénes pretenden haber sido enviados por Dios y son mentirosos. Pero Él también sabe quiénes sufren, quiénes persisten sin desmayar. Jesús conoce a su iglesia. Y yo no creo en absoluto que esta primera iglesia bautista de Bucaramanga sea la excepción. Jesús conoce su iglesia. Permítanme poner esto un poco más en perspectiva para que vayamos entrando
en el tema que tengo esta mañana, que se llama volver. No me cambie la diapositiva, por favor, todavía. Déjenme, por favor, a Sebastián, el que está allá. Yo la cambio desde acá, ¿sí? Pongamos esto un poco más en perspectiva. Gracias, Sebastián, por lo que está haciendo allá. Pongamos esto un poco más en perspectiva. Es importante recordar que la iglesia era gente que se reunía en casas, gente común y corriente que se reunía en casas, que llegaron a hacerse cristianos en un momento dado. Éfeso era una importante ciudad griega, bastante grande para su época, en la cual había una comunidad cristiana que se reunía en diferentes sectores de la ciudad. En ese tiempo no había templos o lugares como estos, de ninguna manera. La gente se reunía en casas. Ahora bien, la iglesia de Éfeso había sido fundada por Pablo aproximadamente en el año 52 después de Cristo, con la ayuda de dos personajes que muchos de nosotros conocemos muy bien, que se llamaban Priscila y Aquila. Pablo fundó la iglesia en Éfeso. Allí en esa iglesia posteriormente fue pastor Timoteo, al que Pablo le escribió 2 epístolas cuando estaba mentoreándolo para ayudarlo a que se formara como pastor. Y luego de Timoteo vinieron otros pastores, pero entre los años 60 y 65 después de Cristo vino el apóstol Juan, quien se hizo cargo de la supervisión de la iglesia. ¿Ven ustedes? Bueno, no me va a funcionar esto. Ahora sí. Vino Juan y se hizo cargo de la supervisión de la iglesia, de las iglesias. Déjenme, les explico esto. Juan vino a la región de Anatolia. Esa es la península de Anatolia que hoy en día es Turquía. En esa región había 7 iglesias sobresalientes. Y Juan vino para hacerse cargo, para supervisar o para ser superintendente o guía espiritual de esas 7 iglesias. Pero estableció su residencia en Éfeso. Allí Juan vivió hasta su muerte, más o menos en el año 94. Y en ese periodo, como decíamos hace 8 días, en ese periodo Juan fue encarcelado en Patmos por ser enemigo del Estado, por causa de su fe cristiana. Y allí en Patmos Juan escribió el libro de Apocalipsis, aproximadamente en el año 80 después de Cristo. Usted me preguntará por qué todo esto. Simplemente porque eso indica que habían pasado como 30 años después de que la iglesia de Éfeso fue fundada, ¿ya? Y durante ese tiempo, durante esos 30 años, las iglesias, todas esas 7 iglesias de Asia fueron contaminándose. Miren bien, subrayo la palabra contaminándose. Fueron contaminándose de ideas y doctrinas extrañas, ajenas a la fe cristiana, que competían con la fe cristiana y con el señorío de Cristo en ellas. Por esa razón, en un momento dado, Pablo dejó a Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso, porque él iba de viaje a otra parte para seguir su trabajo misionero. Ahora, Éfeso era una comunidad que después de todos esos años de actividad, de trabajo, de crecimiento, de avance, de pronto había entrado en una etapa de grave decadencia. Y entraron en decadencia debido a que habían descuidado algo sumamente prioritario. Y es ahí donde viene lo inquietante de esta carta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Jesús primero describe una iglesia sumamente activa, pero esa iglesia pasó de la actividad al activismo. Y ese activismo al final, con todo y su cúmulo de cargas, habían sofocado lo que Jesús más esperaba de ellos: que amaran a Dios y que se amaran entre ellos. Y esto nos hace ver una cosa que, primeramente, esto nos hace ver que cualquier actividad que pierde su propósito se convierte en algo sofocante. Cualquier actividad que pierda su propósito se convierte en algo sofocante. La palabra sofocar significa ahogar, quitar el aire, impedir la respiración o atraer un calor tal que ahoga a una persona, o quizás también provocar en alguna forma un colapso, como en la parábola de la semilla ahogada por los espinos. Jesús dijo que parte de la semilla cayó entre espinos, pero cuando la semilla brotó y quiso crecer, los espinos, que eran mayores, más fuertes y formaban un cúmulo sobre la planta que trataba de brotar, la ahogaron, y la semilla al final, o la planta al final, se secó. En un momento dado las cosas pueden comenzar muy bien, pueden comenzar con un gran entusiasmo, pueden comenzar con un alto nivel de espiritualidad. Sí, y eso es una buena forma de empezar. Y ese era el caso de la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso tenía su historia, tenía sus antecedentes de ser una iglesia activa, yendo a la vanguardia. Es claro en la historia que la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia que surgió en esa península griega, después fue ella la que se encargó de extender la obra a todo lo largo y ancho de esa región, dándole fundación y forma a las demás iglesias. Así que podemos pensar que era una iglesia que se proyectaba misioneramente. Era una iglesia en la que sus miembros vivían atentos a la sana doctrina. Era una iglesia en la que la gente tenía las marcas del sufrimiento que habían experimentado por enaltecer el nombre del Señor, por dar testimonio del nombre de Jesús. Esa iglesia tenía una gran historia. Tenía una gran historia. Pero hasta aquí todo parece ir hacia arriba. Hasta aquí todo parece ir muy bien. Pero nos dice el texto que en algún momento esa iglesia también comenzó a decaer. Y uno se pregunta cuál fue la razón para esa decadencia. Déjenme decirles aquí esto. Alguien dijo que una cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Y el apóstol Pablo dijo lo mismo de otra forma. Él dijo: todos nosotros somos miembros los unos de los otros, así que los miembros más fuertes sobrelleven las cargas de los más débiles. La iglesia nunca será más que lo que sea el miembro más débil que tiene. Así que si nos preguntamos cuál fue la razón para la decadencia de la iglesia de Éfeso, es que ante todo hubo un intercambio de prioridades. El activismo se fue imponiendo. La actividad que un día fue sana, edificante, fue satisfactoria, se convirtió en un activismo sofocante.
Y ese activismo se fue imponiendo, siempre la misma forma de hacer las cosas, y la iglesia comenzó a darle más prioridad a lo que hacía, a lo que programaba, a lo que proyectaba, a lo que planeaba, que a la gente misma que estaba envuelta en el trabajo de la iglesia. Eso fue sofocando inadvertidamente lo que es realmente la esencia de la vida espiritual de la iglesia. Por eso Jesús les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se fue diluyendo, porque se fue diluyendo el amor apasionado hacia Dios en medio del activismo religioso. Entonces, la actividad y el celo espiritual fue convirtiéndose en algo tóxico. Esta comunidad se convirtió en una iglesia con mucha actividad, con una gran historia y tal vez con gente sumamente sobresaliente, pero una iglesia sin amor, una iglesia activista sin amor. Y estaba a punto de llegar a dejar de ser iglesia. Alguien decía, nosotros podemos llegar a llenar un local de gente, de mucha gente, pero nunca tendremos una iglesia si en esa iglesia no hay un amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. Ahora, no podemos dejar de preguntarnos por qué esta iglesia estaba a punto de dejar de ser iglesia. Y es porque dejó de amar a Dios con una profunda pasión y resultó supliendo ese amor con las cosas que hacía. Más que a Dios, resultaron amando las cosas que hacían. Resultaron amando más sus programas, resultaron amando más sus edificios, resultaron amando más sus proyectos, resultaron amando más su presupuesto, resultaron amando más su liderazgo. Resultaron amando más las cosas que hacían que amar a Dios. Y cuando se deja de amar a Dios, entonces dejamos de ser el medio a través del cual Dios ama a nuestro prójimo. Ellos resultaron supliendo su amor a Dios con las cosas que hacía. Resultaron supliendo su amor a Dios con las virtudes que tenían. Resultaron supliendo el amor a Dios con su propio sufrimiento, con sus actividades, con su liderazgo, con su historia. Y lo que sucede después es que en medio de una realidad que sofoca en medio de una realidad que sofoca el amor, todo se reduce a una actividad infructuosa. En medio de una realidad que sofoca el amor, todo se reduce a una actividad infructuosa. El primer síntoma de que nuestro amor a Dios se ha enfriado es que no le encontramos sentido a lo que hacemos. Encontramos que nada nos funciona. Encontramos que nada resulta. Encontramos que ya nada nos satisface. Nos sentimos vacíos y cansados. Y tal vez seguimos haciendo lo mismo. Y tal vez seguimos asistiendo a los cultos, a las actividades, a los encuentros de la iglesia. Pero quizás aún seguimos sintiéndonos vacíos y cansados. Y simple y sencillamente porque hemos convertido lo que hacemos en un Dios, y lo hemos convertido en un Dios que esperamos nos satisfaga y nos llene. Hemos convertido el culto mismo quizás en un Dios que yo espero que me satisfaga y me llene, cuando lo que yo debiera hacer es buscar personalmente más de la presencia de Dios por mi cuenta, de tal forma que Dios me llene y me satisfaga. No siempre las cosas que hacemos nos van a llenar y nos van a satisfacer como solamente puede hacerlo Dios mismo.
Y es a partir de allí que, si bien nosotros somos como iglesia una cadena, en el sentido de que cada uno somos un eslabón de la cadena, entonces en la medida en que mi vida sea llena de la presencia de Dios y Dios mismo sea quien me satisface y me llene, voy a encontrar sentido y propósito, y voy a poder contribuir y voy a poder dar de mí mismo para que la iglesia avance y la iglesia crezca. La actividad de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, nacía de su propio celo, de su propio afán por cumplir, de su propio afán por alcanzar metas, de su propio afán por desarrollar proyectos, por crecer, por mantenerse, por mantener su historia. Llegaron a pensar que toda esa frenética actividad era amar a Dios. Llegaron a pensar que todo lo que hacían lo hacían por amor a Dios. Pero si así fuera, Jesús no les habría dicho: una cosa tengo contra ti, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Otro síntoma es que comienzan a darse problemas de relación, de disgustos, de chismes, de quejas. Miembros de la iglesia que debieran ser eslabones fuertes pierden esa fortaleza porque descuidan su testimonio, descuidan su relación con Dios, descuidan su vida de oración, descuidan su vida de estudio bíblico personal. Y si nosotros no tenemos en alguna manera fortalecida esa área de nuestra vida, no podremos ser un canal del amor de Dios en la vida de otras personas. Nos convertiremos más en una piedra de tropiezo. Jesús mismo había dejado muy claro el tema de lo prioritario en la iglesia. Sí, ¿qué es realmente lo prioritario en la iglesia? Y yo te diré, mi hermano querido, mi hermana, será prioritario en la iglesia lo que sea prioritario para ti, como miembro que eres de la iglesia, o como quien asiste, y nos alegra de que asistas a nuestra iglesia. Jesús dejó eso muy claro. Caterine nos dirigía en una lectura hace un rato en Juan capítulo 15, en donde Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, y que Jesús espera de nosotros el fruto propio de la vid. Pero hay una parte donde Jesús dice algo sumamente concreto en cuanto a esto. Allí en el versículo 10 del capítulo 15 de Juan, Jesús dice: si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Déjenme hacer una sencilla paráfrasis de esto que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo: si ustedes van a guardar mis mandamientos, y eso los va a convertir en una iglesia activa, entonces, ante todo, antes que la actividad misma, antes que los planes, antes que los proyectos, antes que cualquier cosa, tendrán que permanecer en mi amor. Tendrán que asegurarse de que realmente me aman. Siguiendo con la paráfrasis de lo que Jesús dice, digamos que Jesús nos dice: lo que quiero que hagan antes que cualquier otra cosa es que se amen unos a otros como yo los he amado. Que el objetivo de cualquier plan o propósito de la iglesia sea beneficiar a la gente en la iglesia. Yo los designé para que todo lo que hagan sea fructífero, pero el primer y principal fruto es que se amen unos a otros. La iglesia de Éfeso se vio sofocada por su activismo. Sin duda, no podríamos ponerlo en tela de juicio. La iglesia estaba cumpliendo los mandamientos de Jesús, estaba esforzándose en hacerlo, pero descuidó
el amor apasionado por Dios, descuidó el amor apasionado por Dios. Y ese amor apasionado por Dios solo se puede cultivar, solo se puede conseguir, solo se puede desarrollar en una relación íntima, profunda, constante, persistente, personal con Jesús. Ellos habían perdido eso y por ende perdieron el amor hacia su prójimo. Lo más valioso que les robó el activismo a la iglesia de Éfeso fue que de una posición alta, de una posición de dignidad, cayeron a una de estado o cayeron a un estado de indignidad. Miren bien, de una posición de dignidad cayeron a un estado de indignidad. Se habían convertido en una comunidad sin amor. Por otra parte, y a la luz de esto, entonces, es necesario volver a replantear las cosas prioritarias. Es importante, es necesario volver a replantear las cosas necesarias. En el versículo 8, miren bien lo que dice. En el versículo 8, dice, perdón, el versículo 5, ay Dios, dice: recuerda, por tanto, ojo, recuerda, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento o el concepto de arrepentimiento generalmente tiene para muchos de nosotros, para mucha gente, un sentido negativo, un cierto sentido indeseable, algo que no queremos o con lo que no queremos tener que ver. Pero no ese es el sentido del concepto de arrepentimiento. Aquí en este texto el arrepentimiento es un llamado a una acción positiva. Entiéndame eso, mi hermano. El arrepentimiento es un llamado a una acción positiva, con la firme certeza de que las cosas se pueden recomponer, de que las cosas se pueden enderezar, de que las cosas se pueden corregir, de que se puede volver a ser edificantes, de que se puede volver a ser motivador, de que se puede volver a disfrutar de las cosas de Dios, de la presencia de Dios, de la adoración a Dios, de servir a Dios, de la presencia misma de Dios. Yo creo que el mejor concepto de arrepentimiento es volverse a Dios para volver a vivir. Amén. Es el mejor sentido del concepto de arrepentimiento. Volverse a Dios, sí, pero es volverse a Dios para volver a vivir. Aquí es importante recordar. Miren que Jesús le dice a la iglesia: recuerda. Es importante recordar, es importante hacer memoria. Una condición caída, y tal vez tu vida en alguna forma puede estar siendo una vida caída en este momento, no sé, o quizás llegue a serlo mañana, no sé, pero una condición caída puede llegar a hacernos pensar que esa situación no va a cambiar, que vamos a quedarnos ahí por el resto de nuestra vida, que nunca nos vamos a poder levantar otra vez. Pero Jesús dice que en esa instancia es necesario recordar. Es necesario recordar a quién amamos y a dónde pertenecemos. Amén, hermanos.
Es importante recordar a quién amamos y a dónde pertenecemos. Como en la parábola del hijo pródigo, seguramente usted la conoce o ha oído de la parábola del hijo pródigo, del padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo: papá, yo quiero que me dé mi herencia porque me quiero ir de la casa. Y el papá le dio la herencia y el hijo salió de la casa con sus bolsillos llenos y lleno de sueños y proyectos a recorrer el mundo. Se fue. Pero con el tiempo, aquel hijo cayó en la desgracia espiritual y moral. En un momento dado creyó tener, como se dice, el cielo en las manos. Todo le salía a pedir de boca. Amigos por doquiera, diversiones y placeres por doquiera. Toda la diversión que quisiera, todo estaba a su alcance. Pero de improviso, cuando menos pensó, se encontró en medio de un corral de cerdos, cuidando cerdos. Primero porque se le acabó el dinero, y cuando el dinero se acaba, se acaban los amigos, y cuando se acaban los amigos, se acaban los placeres y se acaban las diversiones. Y aquel hombre, muriéndose de hambre y con su ropa desarrapada, fue a buscar trabajo y lo único que encontró fue cuidar cerdos, darle de comer a un grupo de cerdos. Pero es allí donde dice el relato que él volvió en sí. Fue allí donde él reaccionó. Se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta dónde estaba y cómo había llegado ahí. Pero también se acordó a dónde pertenecía. Él se dijo: yo no pertenezco a este lugar, yo no pertenezco a este lugar y a estas circunstancias. Yo pertenezco a algo mucho más alto, así que volveré a la casa de mi padre. Es allí donde pertenezco. Amén, hermanos. Es importante recordar quiénes somos, a quién amamos y a dónde pertenecemos. También es importante recordar lo que hemos sido llamados a ser. Una iglesia sin amor es algo muy extraño. Para ser la iglesia de Jesús es algo muy extraño que una iglesia sea una comunidad donde unos no se aman con otros, o donde se le da más importancia a la actividad, a las cosas, al dinero, o qué sé yo, que a la misma gente que es la iglesia. Eso es algo muy extraño, porque es que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, y Cristo es la expresión suprema, máxima, tangible, inigualable del amor de Dios. Así que se supone que su iglesia debe ser una comunidad de amor. Una iglesia sin amor es algo muy extraño. Y aquí dice que esta iglesia está a punto de dejar de ser iglesia. Como les decía hace un momento, dice Jesús: quitaré tu candelero de su lugar. Eso no es lo que estaba en el propósito de Dios cuando estableció la iglesia. Jesús la estableció como un candelero que alumbraba. Así como nosotros prendemos una luz para que alumbre en las tinieblas, nosotros no querríamos apagar esa luz porque nos gusta la luz. Jesús no querría apagar su iglesia porque Jesús le gusta y quiere una iglesia encendida que alumbre el camino para otros. No estaba en su propósito una iglesia sin amor y sin luz. Eso no estaba en el plan del Señor. Eso no es lo que la llamó a hacer. Jesús dijo: yo los he puesto, dice en Juan 15, versículo 19, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y otra cosa que recordar era que la iglesia debía mantener su santidad. La iglesia debía mantener su santidad, porque la iglesia es santa. La iglesia es santa porque está compuesta de santos. ¿Cuántos santos hay aquí hoy? A ver, ¿cuántos santos hay?
Uy, ¿por qué es santo usted? ¿Porque es perfecto? ¿Porque no peca? ¿O porque nunca pecó? ¿O acaso asiste milagros? ¿Hay alguien aquí que haga milagros? Yo necesito uno. ¿Por qué es santo usted? Usted es santo porque usted creyó en Jesús. Y cuando usted creyó en Jesús, puso su fe en Él, usted vino a pertenecerle a Jesús. Usted fue apartado para Jesús. La palabra santo significa ser apartado con un propósito especial para Dios. Y usted fue apartado para Jesús. La iglesia es una comunidad de santos, hombres y mujeres, niños y jóvenes apartados para Dios, que son diferentes, vienen a ser diferentes del resto del mundo, no mejores que nadie, pero sí diferentes al resto del mundo. Es lo que debiéramos ser. Aquí dice en el versículo 6, miren bien, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Déjenme decirles esto de una forma sencilla. Los nicolaitas eran personas, falsos líderes cristianos, falsos creyentes cristianos que se infiltraban en las iglesias, aparentemente como seguidores de Jesús, pero con una ideología en su mente. Se infiltraban en las iglesias y comenzaban a influir en la gente para convencerlos de que eso de ser santos, no, eso no es tan importante. Nosotros podemos ser cristianos y podemos también seguir los delineamientos morales de la cultura y de las cosas y de las ideologías y de las formas de pensar y de los comportamientos y las conductas que el mundo desarrolla, que el mundo vive. Nosotros podemos ser al mismo tiempo cristianos que nos congregamos para adorar, pero también podemos disfrutar de las cosas del mundo. Déjenme decirles así, la santidad es un factor no solo de diferencia, sino también de resistencia. La iglesia no está exenta de ser atacada, infiltrada desde afuera por la presión de la cultura, las ideologías, el materialismo y muchas cosas más. Los falsos maestros circulan por todas partes con sus doctrinas. Era lo mismo en Éfeso que hoy, con sus enseñanzas, con sus propuestas, y su propósito era, miren bien, emparejar la iglesia con la cultura circundante. Allí donde la iglesia tiene el más grande reto de ser una luz que alumbra sobre las tinieblas de la cultura, de ser un factor que influye la cultura, pero no permitir que la cultura se meta en la iglesia, no permitir que el mundo se meta en la iglesia, sino que la iglesia debe ser una discipuladora de la cultura. Si la iglesia no disipula la cultura terminará discipulando a la iglesia. Emparejar la iglesia con la cultura se proponían ellos, los nicolaitas. Influir para que la iglesia aceptara los planteamientos morales de la cultura, planteamientos morales, religiosos, políticos, filosóficos. Y su objetivo era engañar a los creyentes. Una cosa que la iglesia de Éfeso tenía, que es lo que Jesús pondera, es que esta iglesia había aprendido a reconocer y a resistir a estos falsos maestros. Así que esa actitud que Jesús hace resaltar en la iglesia de Éfeso nos enseña que la iglesia debe saber mantener la diferencia y saber resistir a la influencia equivocada, perversa o desviada de la cultura. No significa eso que debemos formar
comunidades absolutamente cerradas a la cultura. Necesitamos mantener o establecer puentes de comunicación con la cultura para poder influir en ella y llevar a otros a Jesús. Pablo dijo a algunos que habían malinterpretado esto en algún momento: yo nunca les dije que no se relacionaran con nadie que no fuera creyente. No, porque si así fuera, entonces tendríamos que irnos de este mundo. Lo que Pablo dijo, lo que yo quise decir fue que en la medida en que puedan relacionarse con la gente que no comparte su fe, que no sigue su fe, que no sigue a Jesús, ustedes procuren mantener la diferencia para que influyan en ellos para llevarlos a Cristo. Así que este es un mensaje que la iglesia de Éfeso necesitaba oír. Por eso vuelvo y leo el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia y a cualquier iglesia en el mundo de hoy. Este es un mensaje que la iglesia de Éfeso necesitaba oír. Y ese mismo mensaje fue enviado desde la isla de Patmos a la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que encabezaba la línea de iglesias que había en esa región. Y en la medida en que esa iglesia o en que esa carta llegó a la iglesia de Éfeso, fue avanzando hasta llegar a todas las iglesias de esa región en ese entonces. Todas las iglesias necesitaban oír ese mensaje. A la iglesia de Éfeso le era necesario recuperar la sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia enfrenta en medio de todo esto un combate, una guerra espiritual en la cual tiene enemigos declarados, opositores declarados, y que buscan destruirla. Puede ser que haya cosas que parece que han muerto, pero déjenme decirles que en el oír lo que Dios dice está la victoria. En volver a oír lo que Dios dice está la victoria. Necesitamos volver a oír a Dios. Si algo en tu vida se ha venido abajo, si sentimos que en nuestra iglesia cosas se han venido abajo, eso significa que necesitamos volver a oír a Dios. ¿Y saben por qué? Porque volver a escuchar seriamente a Dios nos permitirá volver a vivir. Amén. Volver a escuchar seriamente a Dios nos permitirá volver a vivir. Es lo que Dios quiere. Con razón Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Y así sea. Inclinen su rostro y ore, por favor. Dios bueno, que nuestros corazones puedan percibir hoy, Señor, que tú estás hablándonos a través de esta palabra. De esta palabra, Señor, que tratamos de hacer comprensible, pero también de que sea un punto de partida para que cada uno de nosotros medite, reflexione en esto y quizás vaya a su propia Biblia y lea más a fondo estos pasajes, Juan 15 y Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7. Que vayamos y leamos esos pasajes, veamos la relación que hay entre los dos y podamos sacar conclusiones, meditar profundamente, tomar decisiones, abrir nuestro corazón a la palabra y sentirnos interpelados. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles otra vez a la voz de tu Espíritu. Hoy necesitamos escuchar la voz de tu Espíritu. Hoy necesitamos escuchar lo que tú nos dices, porque hoy no es diferente al tiempo de la iglesia de Éfeso. Hoy también, Señor, tu iglesia en alguna manera sigue siendo influida
por fuerzas y poderes ajenos a tu propósito, por ideas, por ideologías, por doctrinas, por gente, Señor, que buscan de alguna manera infiltrarse en la iglesia, meterse en el corazón de los creyentes, acceder a la forma de pensar de los creyentes para llevarlos a abrazar ideas que no son correctas, y en lo cual necesitamos, Señor Dios, tener profundo cuidado y discernimiento. Ayúdanos a revisar, Señor, aquellas cosas que quizás no están en conformidad con tu voluntad, tu palabra, pero que nosotros hemos llegado a darles lugar y a abrazarlas y a guardarlas en nuestro corazón como si fueran correctas. Ayúdanos a comparar lo que creemos, lo que pensamos, nuestras convicciones en todas las áreas de nuestra vida con lo que tu palabra, Señor Dios, enseña, y que sea tu palabra limpiándonos más profundamente, y tengamos en nuestro corazón más del pensamiento de tu reino, del pensamiento tuyo, Señor Jesús. Gracias, Dios, te damos por este tiempo, por esta mañana, por lo que hoy se ha podido llevar a cabo, y te rogamos que tú sigas encaminando este día, el desarrollo de estas elecciones presidenciales, sigas encaminando todo en paz, que cada quien, Señor, en este país pueda ejercer sin amenazas, sin coerciones, sin presiones, sin ninguna clase de influencia negativa. Cada quien pueda ejercer su derecho al voto personal. Y Dios, que en esta nación nuestra, en este país nuestro, sea hecha tu santa voluntad, para bien, para bendición y para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, te damos por amarnos, pero también por darnos día a día la oportunidad de volver a vivir. Honra y gloria a tu nombre por siempre, Padre. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga a todos grandemente. Dios les bendiga. Denle ese aplauso al Señor.